Hipólito Mejía no está en juegos y anda cabildeando su asunto 24/7, su poder político. Pero Carlos Bonilla, el ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, se le paró en dos patas y desafió a Hipólito Mejía. Y esto después de que supuestamente, y esa es la información que tengo de una fuente, Hipólito Mejía lo llamara para que se pusiera de acuerdo con el suplidor, con el contratista, ¿no?, del proyecto de la ciudad sanitaria, doctor Eduardo Aybar. Y es que ahora estamos viendo cómo trasciende los medios de comunicación la situación, nueva vez con el tema de esta ciudad sanitaria, a lo que Bonilla se despachó con algunas informaciones que yo quiero que ustedes primero lo escuchen de su boca, para luego yo pasarle algunos puntualizaciones e informaciones que tengo, para que ustedes contrasten la información oficial, real, contra o versus lo que dice el ministro. Por lo cual, yo destaco que no solamente que hay un tema de egos y mentiras, sino hay un trasfondo económico y político que se pone de manifiesto y arma todo este embrollo que envuelve la ciudad sanitaria. Escuchen lo que dijo hoy, después de todos estos cuestionamientos, el ministro Carlos Bonilla. Vamos a escuchar. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, primero, ante todo, saludarlos a todos ustedes y agradecerles la oportunidad siempre que me dan de hacer las réplicas a los comentarios, que siempre son muy oportunos, porque es bueno aclarar este tipo de cosas. Una vez yo llamé allá para aclarar la situación en la que estaba este proyecto y en el paso en el que estábamos. En ese momento habíamos llegado a un acuerdo con el contratista donde él reconocía el déficit o la falta de inversión que tenía en el proyecto, que él decía, reconocía en ese momento 600 millones, pero nosotros en nuestros números teníamos 2.000 millones y acordamos que nosotros íbamos a licitar con un contratista nuevo la terminación de la obra civil de esa obra y él se iba a comprometer a instalar los equipos que ya estaban pagos, porque no estaban instalados, estaban pagos, pero estaban en un almacén, una gran parte. Y la otra parte no estaban funcionando. No hacemos nada con unos equipos que necesiten un código o una tarjeta para estar operando. Y como ellos son los únicos proveedores de este tipo de equipos en el país, nadie más lo puede hacer, pues entonces necesitábamos esa inversión que era de alrededor de 4.000 y pico de millones de pesos, que esos equipos no se echaran a perder. Pero el contratista al final no cumplió con ese acuerdo y nosotros entonces nos procedimos a notificarlo, este incumplimiento, para luego de la rescisión de ese contrato empezar a hablar con la fábrica directamente para que ellos busquen otros representantes que nos pongan a funcionar esos equipos. Esta es la situación de la ciudad sanitaria. Ustedes pudieron escuchar ahí las declaraciones de Carlos Bonilla, donde él se puntualiza que el contratista no cumplió con lo acordado, con lo que ellos habían acordado, que el contratista había admitido que faltaban unos 600 millones de pesos aproximadamente en ejecutar, que según su auditoría, cuando él asumió el cargo, eran más de 2.000 millones realmente. Y que luego de esa negociación donde el contratista había admitido eso, no queda claro si los 600 o los 2.000 millones que él decía. El caso es que él dice que se pusieron de acuerdo, que el contratista finalmente no cumplió y que entonces él decidió rescindir el contrato y contratar una nueva empresa que hable directamente con la compañía para el tema de los equipos. Eso fue lo que dijo Carlos Bonilla hoy temprano, se lo dijo al medio Sol en una llamada. Pero yo voy a mostrarle algunas informaciones para luego volver a caer en las declaraciones, para que vayamos contrastando todo lo que dice Bonilla. Miren, yo lo voy a compartir ahí, que ustedes pueden ver en pantalla, le estoy compartiendo ya. La primera página del contrato firmado, o de la última adenda, del contrato, de la última adenda del contrato firmado entre el Ministerio de la Vivienda y el contratista. Ahí resalté en amarillo varias informaciones. Primero, aquí está el número del contrato original. Dice el número OB-OISOE-MP-040/2013. Esa es la referencia al contrato original, que dice aquí que este adendum a ese contrato original de la construcción de la ciudad sanitaria,
fue firmado el 8 de julio de 2013. Este nuevo adendum lo firman ¿quién? El Estado Dominicano, representado por el Ministerio de la Vivienda. Y miren cómo está ahí resaltado en amarillo, en representación de ¿quién? De Carlos Bonilla, con la empresa Consorcio Consmara Seminsa. Estoy siendo muy literal, leyendo el contrato para que ustedes vean y entiendan lo que les voy a compartir ahora. Miren. Inclusive le estoy poniendo aquí la última página de ese contrato, donde pueden ver la rúbrica o la firma, ¿no?, del ministro Carlos Bonilla y los socios del consorcio Consmara Seminsa, Juan Carlos Dionisio Montaz y Mario Esteban Báez Bernard. Ahí ven la firma de todos, el notario público, y eso fue firmado ¿en qué fecha? Dice ahí, a los 9 días del mes de diciembre del año 2021. Lo que quiere decir que ese contrato, esa adenda, la firmó el ministro. ¿Qué dijo el ministro que se puso de acuerdo con el contratista? Que el contratista había admitido 600 millones, el ministro hablaba de unos 2.000, entonces se supone que esto va a arrojar luz, porque este contrato nos va a decir en qué quedaron legalmente hablando. Y yo le muestro esta otra página de dicho contrato, donde nos detalla el acuerdo. Entre otras cosas, dice: el presupuesto, miren a la capítulo A, el presupuesto general de las partidas presupuestarias pendientes por ejecutar, o sea que aquí ya está admitiendo en el contrato el contratista que ciertamente faltaba por ejecutar, ascienden a 864 millones de pesos y tanto, ¿verdad? No 600 como decían ellos, pero tampoco 2.000 como decía el ministro. Y que acreditando esto al contrato final, sumando la adenda de 1.800 millones que firmó el ministro Bonilla, el total ahora sería 15.800 millones. No 18.000 millones de pesos como se ha hablado en la prensa. 15.800 el total. Pero este contrato es lo que avala lo admitido por ambas partes. Por un lado el consorcio, la empresa, el contratista, y por el otro el Estado a través del Ministerio de la Vivienda. ¿Cuánto admite aquí el ministro en esta firma? 864 millones faltantes, no 2.000 como él dice. Entonces, ¿por qué miente el ministro de la Vivienda? ¿Por qué dice eso ahora? Obviamente producto de la trifulca, del conflicto que hay ahora mediático, que está en los medios de comunicación. Pero vamos a escuchar ahora otra parte de las declaraciones del ministro que me llama mucho la atención, porque estoy descubriendo, cuando descargué el contrato, que tengo tanto ese contrato de adenda como las otras dos adendas, como el contrato original, el contrato base. Escuchemos otras declaraciones del ministro, aparte de que aquí ya nos dijo una o dos mentiritas, o nos intentó manipular diciendo que el contratista había admitido 600 de su parte y que su autoría iba por 2.000, o él le regaló 1.000 y pico, o le exoneró 1.200 millones, o se pusieron de acuerdo en 800 y pico de millones. O sea que aquí nos mintió el ministro. Pero escuchen esto. Hay que recordar que cuando llegamos al gobierno, ¿verdad? Había una cubicación hecha por la gestión pasada y nosotros pagamos en base a esa cubicación. Pero a la hora de nosotros hacer una cubicación, tuvimos que hacer una auditoría de la obra completa, claro, para poder justificar, porque había muchas inquietudes en la opinión pública que decían que esa obra que estaba en rojo. Me recuerdo incluso que hasta doña Consuelo una vez hizo un comentario en ese sentido. Pero auditar una obra de 18.000 millones toma mucho tiempo y hay que hacerlo de una manera minuciosa. Y esa fue la auditoría que arrojó que la obra tenía un rojo. Ustedes escucharon ahí que el propio ministro de su boca dice que la auditoría de la obra asciende a más o aproximadamente 18.000 millones de pesos y que eso se lleva un tiempo. Y que lo que él hizo fue, en base a una cubicación heredada, ejecutar un pago. O sea, él no reconoce ni siquiera la firma de la adenda que él hizo, porque esa adenda está firmada por él. O sea, el ministro sigue otra vez negándose o mintiendo de alguna manera. Entonces, me llama la atención porque la imagen que yo le acabo de compartir a ustedes, que se la voy aquí a resumir en este pequeño cuadro para, si se perdieron, para que puntualicemos. Miren ese cuadro. ¿Qué dice ese cuadro? La obra base original de la ciudad sanitaria fue firmada en el 2013
por un monto de 6.993 millones de pesos. Luego se le hizo una primera adenda en el 2017, 4 años después, de 1.746 millones de pesos. ¿Qué dice la ley? Que no puede exceder una adenda un 25% de la obra. Entonces ahí entra dentro del rango. ¿Por qué? Porque de 7.000 millones más o menos es 1.750 millones de pesos. O sea que ahí no se violenta la ley. Sin embargo, en la segunda adenda del 2018 se agregan 6.121 millones de pesos. Prácticamente el 100% de la obra general. En el 2018, en la gestión pasada, que es a lo que hizo referencia el ministro. Pero ¿qué pasa? En el 2021, diciembre de 2021, el propio ministro Bonilla firma una adenda, otra más, de 1.800 millones de pesos, menor a la de 6.000, pero también violatorio a la ley del 25%. Y aquí le puse en rojo los 864 millones de pesos que admitió la empresa que no se habían ejecutado, que tiene su explicación, se la voy a compartir más adelante, y el monto total de la obra de la ciudad sanitaria, que asciende a 15.854 millones de pesos, no 18.000. Esa referencia periodística de los 18.000 se basa en lo que ha dicho el ministro, pero no es lo que está en los contratos. Yo tengo todos los contratos y todos los contratos, el contrato base y las 3 adendas, lo que me hacen un total es de 16.700 millones de pesos, acreditándole o restándole los 864 millones de pesos admitidos por la contratista que no se ejecutaron. Entonces la obra asciende a 15.800 millones, no a 18.000. O sea que hay otra colocación u otra manipulación de la información. ¿Con qué fin? Y por eso le dije que se le paró en 2 patas al Hipólito, porque le voy a explicar al final por qué. Escuchemos este último corte de la intervención del ministro en El Sol de la Mañana. No solamente construyó, sino que también suministró los equipos. Sí, porque mire lo que pasa, que sí, es un buen dato. Esa licitación que se hizo solo de la obra civil, pero se hicieron 2 adendas posteriores que sobrepasaban el 100% del contrato original, y en esas adendas se incluyeron los equipos. O sea que nosotros no teníamos un segundo oferente que haya ofertado equipos en la licitación para decirle a él que resuelva, porque los equipos nunca se licitaron. Se adjudicaron de manera irregular en una adenda. Eso no se hace así. Eso no se hace, estoy de acuerdo. Ministro, a mí me escribió una persona de la comunidad y me dijo, y que sabe de eso. Muy... Bueno, ahí te pudieron escuchar. ¿Qué dice el ministro? Que él heredó, y esto es importante, un contrato de la obra de la ciudad sanitaria con una adenda ilegal e irregular, dicha por el propio ministro, donde a una empresa, un contratista que construye, se le adjudicó también la compra de los equipos. Pero, ministro, usted después que recibió eso que usted admite que usted conoce que estaba así, fue usted que firmó la próxima adenda en el 2021. Luego de un acto irregular, ¿usted validó eso o se confabuló para eso también? Aceptó. Y no lo hizo con una empresa nueva, como usted dice. Según los datos que tengo y según ese mismo contrato que usted firmó, la adenda que usted hizo de 1.800 millones de pesos fue con el mismo contratista que originalmente firmó el primer contrato de la licitación de la construcción de la obra de la ciudad sanitaria. La primera adenda, el primer adendum de 1.700 y pico de millones de pesos, el segundo adendum de 6.121 millones de pesos y el tercer adendum con usted de 1.800 millones. Usted lo firmó con el mismo contratista. ¿Qué cambió? Que antes ese contratista era bueno, tan bueno, que usted le recibió la obra y la inauguraron. No lo digo yo. Y les voy a compartir el corte del presidente Abinader recibiendo la obra e inaugurándola, no completa, sino unos edificios en 2021. ¿Y para qué? Y esto es lo importante, porque explica de alguna manera, ¿no?, la excepcionalidad con la que se ha trabajado la obra Ciudad Sanitaria, que reconoció no solamente el presidente, sino Bonilla, pero que hoy reniega. Escuchemos al presidente. Esta ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar. Y voy a decir lo que nos corresponde porque hay que ser justo
y lo que nos corresponde a nosotros en nuestro gobierno. Esta ciudad sanitaria, en términos integrales, los 3 edificios, al nosotros llegar al gobierno estaba en alrededor de un 75% más o menos, en términos de construcción. Incluso a unos días vinimos aquí y a unos días de asumir el gobierno, porque necesitábamos parte de lo que ya estaba listo como emergencia para el COVID-19 y para establecer camas de UCI. Ahí ustedes pudieron escuchar al propio presidente hablando de que la obra estaba en un 75%, según el propio gobierno. Nosotros recibimos, iba por un 75% la construcción, nosotros lo validamos y nos acercamos al contratista para pedirle que nos entregue los edificios que estaban listos, que fueron 2, como dice el presidente, el de consultas externas y el del materno infantil, para instalar camas por el tema de la pandemia. Y lo recibieron de ese mismo contratista. Tanto así que un año más tarde, en 2021, Bonilla firma la adenda de ese mismo contrato con el mismo contratista para seguir trabajando. ¿Qué cambió? Simple. Términos políticos. No sé si el ego, no sé si la estrategia, pero la información que tengo es la siguiente, y se lo adelanté en principio. Aparentemente, el contratista tiene de alguna manera acceso al expresidente Mejía. Lo llamó para cuestionarle, pero señor, este hombre, Bonilla, me puso a trabajar, le entregué una parte de la obra. Usted sabe que eso se devaluó y es parte de la justificación extraordinaria que le dije en un principio que se puede dar. Se utiliza una obra, se frisa, se detiene la construcción un 75%, como dice el presidente. ¿Por qué? Por un tema de emergencia de 2020. Necesitaban utilizarlo para otra cosa que no era lo que se estaba construyendo. Se ceden. Entonces eso frisa la obra, encarece la terminación porque se devalúa. Al estar utilizándolo hay que darle mantenimiento y volver a reconstruir de alguna manera a todo, a remozar todo, luego de 1 o 2 años utilizándolo de manera de emergencia. Y luego de 2020, sabe que los materiales de construcción se dispararon. Entonces los costes se dispararon. Los equipos que estaban ahí para utilizarse en otra cosa durante esos años no se utilizaron. La obra no se terminó. ¿A quién se le carga todo ese atraso? El gobierno sabe que no es al contratista, que debe de haber un mutuo acuerdo, un reconocimiento. Bueno, de manera extraordinaria te pedimos que te detuvieras y te pedimos que nos entregaras una parte para nosotros utilizarla en otra cosa que no fue lo que se contrató. ¿Accediste? Vamos a hacer una adenda para ajustar los precios, los costes. Pese a que eso es violatorio a la ley de compras y contrataciones, que no puede exceder un 25%. Pero se agarran de la premura, que no era necesario, porque la premura era el tema de salud. Y se abrió, ¿verdad?, un espacio extraordinario para resolver el tema de salud. Esto no ameritaba un tema extraordinario de hacer una adenda. Podían irse a licitación, como dijo el ministro Bonilla, que no hizo eso que él dijo. Habló mentira. Él lo que hizo fue una adenda con el contratista. ¿Qué cambió? Que se sintió ofendido el ministro, es lo único que yo veo. Él tiene que salir a desmentir esto, de que lo llamó Hipólito, y que atento a él por eso entonces rompió con el contratista. Un contrato que ya estaba renegociado con 1.800 millones de pesos más, que va por los 15.000 y tantos, casi 16.000 millones de pesos, no por 18.000 millones de pesos. Ese es el storytelling que quieren instalar. ¿Para qué? Para joder el contratista, que no lo conozco ni me interesa si lo joden o no. Pero a mí lo que sí me interesa es que sean 15 o 18.000 millones de pesos es de mis dinero, de mis cuartos que están ahí malgastados. Una ciudad sanitaria sin concluir. Porque a este muchacho de Bonilla le dio su gana. Porque él no va a coger línea de Hipólito. Y ahora el contratista se defiende como puede. ¿Cómo? Bueno, transparentando el proceso, que se conozca. Eso se trajo por los pelos. ¿Por quién? Porque Bonilla no le dio el deseo de terminar la obra como lo había acordado previamente con el contratista. Y ahora nos miente diciendo, no, lo que yo pagué fue por decubicación. No, usted firmó una adenda, Bonilla, que está ahí el contrato.
No, que eso yo lo heredé así. No, eso no es falso. Usted recibió la obra y la inauguraron en el 2021 algunos edificios. Y es lógico para cualquier persona que tenga 2 dedos de frente que si usted compra una maquinaria para hacer sonografías a niños y usted está en una emergencia por el tema de la pandemia y cierra eso, se pone a recibir gente en UCI, usted no va a usar los equipos. Y están ahí en los plásticos, como lo ha visto todo el mundo en la prensa. Cuando pasan 3, 4 años que se daña por desuso, ¿de quién es culpa? ¿Del contratista? ¿De la empresa que vende el equipo? No. No es culpa tampoco de usted, porque usted no fue el que trajo la pandemia. Coño, pero hay que tener 2 dedos de frente. No, eso se dañó por desuso, no es culpa de nadie, tenemos que asumirlo. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a darle mantenimiento y el Estado que lo pague. Perdimos la garantía, bueno, vamos a repararlo y a pagar la reparación. Pero no diga que fue un engaño del contratista, que no somos tontos. No venga a manipularnos, a mentirnos, a tirarle el dado al contratista para usted limpiarse la mano en una situación en la que usted está involucrado, en la que usted aceptó, en la que usted rubricó una adenda y en la que usted aparentemente, hasta que lo desmienta, ¿verdad?, está reaccionando medalaganariamente por una llamada que le hiciera el presidente Mejía. Que sí la hizo, y eso es tráfico de influencia, que sí la hizo, aunque era por ayudar al contratista, que él parece que lo conoce, para que usted le pagara, eso nos convenía a nosotros, para que se concluyera la obra sanitaria que usted no ha terminado. Ahí. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? El acuerdo no rubricado por debajo de la mesa, de palabras, de boca, que usted llegó con el contratista, que ahora no le convino, que ahora no le gustó, y usted está dándole para atrás esto. Porque esto se parece mucho al lío que tuvo Hugo Veras en el Intran. Se parece mucho con los semáforos, instalándose, todo va bien, hasta que él tuvo un problema personal con el contratista. Ahí se explotó todo y al final, ¿quién quedó mal? Nosotros nos jodimos, porque ni se terminaron los semáforos, los cuartos se perdieron, se repartieron, se pagaron, no se pagaron, y eso no lo detectó ¿quién? Carlos Pimentel, Compra y Contrataciones, que está hablando de la pendejada de la publicidad en los medios de comunicación, pero mira cómo se le escapa este lío de un proyecto de 16,000 o 18,000 millones de pesos. Y él está pensando en publicidad de los periodistas y esas cosas. Dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete para que mi contenido te llegue. Automáticamente yo lo comparto.